muchísimo gusto recibir nuevamente en Escucha tu Cuerpo a Lourdes Nicolau. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de volver con ustedes. Muy contenta de volver a saber, Natalia, Tere, Elsa. Pues nosotras también estamos muy contentas y queremos compartir con ustedes, para quienes no conocen a Lourdes, que ella es especialista en conciencia corporal y también estudia historia del arte y un posgrado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de estos años se ha especializado en el área de psicomotricidad relacional, musicoterapia y la certificación en el método Rosen de contacto y movimiento al lado de Marion Rosen y la maestra Elaine Mailand. Y bueno, pues esta experiencia la ha llevado a desarrollar una escuela en México impartiendo talleres y conferencias a diversos grupos y personas. Y bueno, pues esta introducción sobre el autocuidado nos parece importante porque es un marco donde nos coloca como responsables de nuestros procesos, no solamente de manera colectiva, sino también de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Y nos gustaría saber, primero que nada, qué es el método Rosen y cómo surge. Bueno, el método es una modalidad somática. Tiene su inicio en esta fundadora que es Marion Rosen. Ella era una fisioterapeuta alemana, judía, que tuvo que emigrar de Alemania con la guerra y se fue a afincar a Berkeley, California, en donde siguió desarrollando su trabajo. Y cuando ya estaba por jubilarse, algunos alumnos le dijeron: ¿por qué no enseñas lo que aprendiste en Alemania con la respiración, más con toda tu experiencia de fisioterapia a lo largo de casi 50 años? Y entonces ella empezó a crear grupos con los cuales exploraba estas técnicas de respiración que había descubierto en Alemania, que bueno, es uno de los puntos importantes del método Rosen y también una de las peculiaridades que tiene. Y poco a poco, junto con estos grupos, fue desarrollando su sistema, un método, porque finalmente la diferencia entre una técnica y un método es que una técnica es algo muy concreto que desarrollas, ¿no?, con un protocolo específico, y un método es más un estilo de vida. Tiene un nivel más profundo, requiere no solamente un aprendizaje concreto de una habilidad, sino hay un cambio de actitudes, hay un trabajo interno personal que va modificando tu persona y que de alguna manera va permeando dentro de ti, al grado de que las personas que trabajan en el método Rosen viven con un estilo que ya es el método Rosen, un estilo de vida que tiene que ver con la conciencia corporal, que tiene que ver con vivir desde un espacio de relajación y desde ahí moverte, que tiene que ver con descubrir esos patrones crónicos que tienes de tensión, percibir tu respiración, cómo está en cada momento, en fin, una conciencia de ti mismo para saber desde ahí qué respuesta le das al mundo en cada momento. Ahora, esto es en nuestra vida diaria. ¿Qué hacemos en nuestro trabajo profesional? ¿Qué es lo que ustedes nos preguntan? Pues lo que buscamos es transmitir esto, que las personas cuando se conecten consigo mismas, es más, enseñarlas a conectarse consigo mismas a través de distintas actividades, puedan realmente desde adentro saber qué les pasa, dónde les duele, qué les molesta. Porque si no escuchamos al cuerpo, como lo dice muy bien este programa, no podemos hacer cambios. Eso es lo interesante. ¿Para qué queremos escuchar el cuerpo si no le vamos a hacer caso? Más vale no escucharlo, mejor me tomo un Valium, me tomo un Prozac y olvido todo lo demás. Pero si estoy dispuesta o dispuesto a escuchar el cuerpo, también tendría que estar dispuesto a darle salida a lo que me digan, a obrar en consecuencia, a hacer esos cambios que me está pidiendo, no solamente para mejorar mi plano físico, porque el cuerpo es un reflejo de todo lo que yo vivo en mi vida, emocional, mental, espiritual, social, sino los cambios que necesito hacer para que mi vida florezca. Eso es lo que es muy bonito del método. No se trata nada más de mejorar un músculo tenso o liberar una articulación que está contraída. Se trata de mejorar la calidad de vida. Y eso abarca varios planos, desde el físico pues hasta el espiritual. Has mencionado que es todo un estilo de vida y con todas las cosas que rodean nuestro contexto actual, uno se preguntaría, ¿y cómo se aplica? Es decir, ¿qué ejemplos podrían darle una idea al auditorio de cómo empezar a
a caminar por esta senda del método? Claro, mira, el proceso. Llega una persona con nosotros, normalmente siente que tiene algunas tensiones, pero su primera sorpresa cuando empieza a moverse o empieza a relajarse es descubrir todas las tensiones que hay en su cuerpo. Primero, cada lugar en donde están las tensiones nos habla de una función física y emocional que se está limitando. No es lo mismo tener una tensión en el cuello que tener una tensión en la boca del estómago, que tener una tensión en la espalda, porque cada parte del cuerpo tiene una función y esa función anatómica también tiene una función emocional. Entonces, el primer momento es darnos cuenta. Sin este darnos cuenta, que nosotros le llamamos conciencia, despertar de la conciencia corporal, es muy difícil hacer el camino. Me doy cuenta y me sorprendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto aquí? ¿En qué momentos ha sucedido? Cuando empezamos a inquirirnos, a preguntarnos, dentro de este espacio respetuoso en donde no queremos ni entrar en culpas de nada, sino al revés, de buscar el origen para buscar la solución, entonces la persona va descubriendo cuáles son los aspectos en su vida que lo están tensando. La relación social, de pareja, algún problema económico. En el momento que llevamos estos problemas cotidianos que tenemos todos a un plano consciente, ahí los podemos trabajar. Mientras están guardados en el armario del cuerpo, es muy difícil. Se convierten como simplemente en bloqueos. Que yo digo, bueno, me habré caído, me habré pegado, o a lo mejor así es porque ya soy grande y entonces ya me toca sufrir una serie de consecuencias, lo cual nosotras no creemos en eso, sino descubrir el origen de las tensiones en mi vida. Eso es lo nuevo. No solamente en, ay, nos pasa a todos, no. ¿Qué está pasando en mí? Y desde ahí, entonces podemos empezar a hacer el cambio, que no solamente es a partir de los movimientos que hacemos y a través de la relajación y respiración, sino eso nos lleva realmente a hacer cambios en nuestra vida. Lourdes, es muy importante y muy interesante no dar por hecho que por tener un cuerpo ya lo conocemos y lo escuchamos. Es como que se da por sentado que ya sabemos todo de nosotros. Y esto nos remite a la conciencia corporal. ¿Por qué es importante conocer qué es la conciencia corporal? ¿Cuáles serían los fundamentos de esta conciencia corporal? ¿Y por qué es importante nombrarlo así? Mira, yo diría que la conciencia corporal parte de una conexión. Y si nosotros volteamos a los niños nacen conectados. O sea, saben lo que les pasa, lo que les duele. Si se pegan, vienen llorando. Si se asustan, se ponen también, lo expresan con su cuerpo. El tema es qué pasó para perder esa conciencia corporal, porque la teníamos, veníamos integrados en un sistema en donde todas las sensaciones las recogía nuestro sistema nervioso, las llevaba al plano mental y las expresaba. Pero después empezó una educación, que a veces a lo mejor no fue una educación tan adecuada, una educación que a lo mejor tuvo que, bueno, dependiendo del grupo social en donde uno pertenece, puede ser una educación que reprima ciertas expresiones, ¿no? Niña, no grites, siéntate bien, cierra las rodillas, ¿no? Cosas que nos han dicho de alguna manera a todas, ¿no? Y a todos. Los hombres no lloran, ¿no? Calladita te ves más bonita, no hagas un escándalo, no pasa nada. Entonces llega el niño con la rodilla ensangrentada y la mamá dice, ay, no, por favor, no seas marica, ¿no? No pasa nada. Y el niño está llorando porque claro que pasó algo, está lastimado. Entonces desde ahí empezamos a crear una conducta equivocada. Te estamos mandando un mensaje de no expreses lo que sientes, no digas lo que te pasa. ¿Por qué? Porque no está aceptado. Pero si tú llegas gritándole a tu mamá no te va a querer. Incluso a veces en algunos grupos humanos lo dicen, si sigues así, no te voy a querer. Mal momento. Porque los niños necesitan el amor y necesitan el cuidado y necesitan la identidad con sus padres y con la gente que los cuida para poder crear ese lazo. Y entonces están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ser queridos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me calle? Me callo. ¿Qué quieres? ¿Que no llore? No lloro. ¿Qué quieres? Dime qué quieres, porque lo voy a hacer.
porque necesito de tu afecto, porque necesito de tu reconocimiento. Y ahí se rompe esta conexión que el niño tenía consigo mismo, porque entonces se triangula. Yo ya no puedo gritar, ya no puedo expresar, así como soy, no está bien. Así como me expreso, no es correcto, no es permisible. Muchos padres lo hacen pensando que están educando, pero en muchos sentidos esa educación puede más bien reprimir una expresión que es natural. Comentando Natalia, Lourdes, de qué va esta propuesta y por qué es importante escuchar a nuestro cuerpo y hacer algo, porque es importante pues saber que es posible cambiar no solo nuestras ideas y nuestras emociones, sino también lo que sentimos en nuestro cuerpo. Bueno, somos cuerpo. Empecemos por ahí. Nos hemos creado una diferencia entre lo que somos en el cuerpo, en la mente, creyendo que somos mente y que el cuerpo es simplemente un agregado. Y realmente no es así. O sea, es una mente con cuerpo, un cuerpo con mente, si quieres llamarlo así, pero está absolutamente integrado. Somos un cuerpo. Sin ese cuerpo, la vida simplemente no se sostiene. Por más intelectual, por más maravillosa que sea tu mente, si no hay un cuerpo que sostenga esa mente, que la alimente, la oxigene, la nutra, no hay nada. Entonces, desconocer al cuerpo, creer que es como la segunda división, es un grave error. El cuerpo es la primera división, porque finalmente es lo que nos sostiene. La vida es si respiras o no respiras, no si piensas o no piensas. Tú puedes pensar o no pensar y puedes seguir vivo, pero lo que no puedes hacer es dejar de respirar y seguir vivo. Entonces, hablo así tan drásticamente como para poner al cuerpo en su lugar, porque efectivamente siempre se ha visto como una cosa no tan importante ni tan interesante. Y yo diría que no solamente nos sostiene en un plano físico, insisto, el cuerpo nos expresa en un plano emocional, nos relaciona con los demás. A ver, ¿cómo se relacionarían ustedes con sus hijos, con sus parejas sin cuerpo? Imposible, ¿no? Estaría difícil. Entonces, ¿cómo abrazas sin el cuerpo? ¿Cómo amas sin el cuerpo? ¿Cómo te ríes sin el cuerpo? Entonces, el cuerpo es nuestra expresión de vida y a la vez es un espejo. Nos demuestra, nos enseña qué está pasando. Cuando de repente encontramos nosotros en nuestra práctica personas cuya expresión está como congelada, estas personas como de poker face, ¿no? Estas personas que de repente no dicen nada a su cuerpo, nos quedamos preguntándonos qué tuvo que haber sucedido para que esta persona renunciara a expresar quién es. Porque la expresión no es nada más voy a expresar tristeza o enojo. No, la expresión me expresa. Soy yo, Lourdes, Tere, Natalia, quien se expresa de su manera. En cómo me muevo, en cómo me río, en cómo camino. Entonces, todo lo que limite la expresión está limitando a mi persona. O está creando una barrera, eso lo decía mucho Mario, entre mi yo interno y mi yo externo. Yo adentro soy esto, pero qué miedo expresarlo, y entonces que afuera no se vea. O yo adentro siento esto, pero afuera no se permite, y entonces lo tengo que transformar en otra cosa afuera. Y no coincide lo de adentro con lo de afuera. Eso es horrible, eso es cansadísimo, eso es agotador. Y eso crea bloqueos, o sea, porque para construir esa barrera entre el mundo interno y el mundo externo, ¿qué hago? Tenso mis músculos. Y ese es nuestro trabajo enfoca directamente, por eso es somático, enfoca directamente al cuerpo en su parte orgánica, la tensión muscular. Porque así para expresar necesito que mi cuerpo se relaje y deje salir esta emoción, así para no expresar, contraigo y aprieto. Pero acabas de decir una palabra clave, somático. ¿Cómo ustedes están viendo esta palabra y cómo es el tratamiento para el trabajo? Para nosotros somático significa simplemente que estamos trabajando con el cuerpo, que no quiere decir que nada más es la parte física, como lo he venido diciendo, perdonen la redundancia, pero insisto porque constantemente por ahí es donde viene la malinterpretación. Y entiendo que de repente la palabra somática puede tener otras connotaciones como las que hablabas hace un momento.
las que hablaban ustedes, de ay, está somatizando, ay, como si te lo estuvieras inventando, ¿no? No, somático habla directamente de qué está pasando en el cuerpo. Y claro que puedo somatizar una situación. Si yo estoy estresado, me acaban de correr de mi trabajo, tengo una deuda grande, a ver, dime si no voy a somatizar. Por favor. ¿Con qué parte de mí voy a vivir esa situación? Pues con mi cuerpo. La conciencia corporal y luego también el tema del contacto corporal y del movimiento. ¿Qué diferencia hay entre el método Rosen y otros métodos, el yoga, la expresión corporal sobre el movimiento? ¿Cómo es una clase? Digamos, ya para irnos metiendo de lleno al tema, ¿qué podemos encontrar en una clase del método Rosen? Tenemos dos opciones. El método Rosen tiene dos ramas. Una es lo que le llamamos contacto y se hace en sesiones individuales, en donde más que un masaje es un entrar en contacto con esas zonas crónicamente tensas, entendiendo que cuando algo es crónicamente tenso ya no es consciente. Porque si fuera consciente no tendría que ser crónico, porque todavía estaría siendo voluntario. Yo puedo contraer y relajar un músculo voluntariamente, pero cuando ya un músculo se contrae sin mi permiso, cuando yo ya no puedo acceder a ese músculo para relajarlo, hablamos ya de una tensión crónica. Y cuando nosotros tocamos una tensión crónica, sabemos que estamos tocando historias inconscientes, porque algo tuvo que haber pasado, o algo sigue pasando en esa persona, en donde tiene que tensar esa zona para defenderse, para protegerse, para cuidarse, para lo que fuera. Sabemos que el cuerpo no hace nada porque simplemente le dio la gana. El cuerpo está respondiendo a una necesidad de supervivencia. Y entonces, estas tensiones crónicas son respuestas de supervivencia. Eso es lo que trabajamos en la sesión individual. Bueno, de hecho lo trabajamos en las dos modalidades, pero en la modalidad de la mesa de masaje, en sesiones individuales, hay un trabajo de dos, entre la persona y el terapeuta, que en este caso pues soy yo. Y entonces hacemos una exploración de qué pudo haber sido, qué pasó, qué está haciendo ese músculo, por qué tiene que vivir permanentemente tenso, qué historia tiene. Y claro, estamos entrenados, porque habemos de los dos sexos, estamos entrenados a poder percibir que ese músculo o esa zona corporal responde a una función física y emocional. Entonces vamos dirigiendo, conduciendo esta exploración con este conocimiento profundo de anatomía que tenemos. Ya no es un invento, en realidad es un conocimiento de anatomía muy sólidamente fundado en la fisioterapia. Y de esa manera, entre la persona y el terapeuta se va creando un diálogo que va explorando esa zona como para descubrir el origen de la tensión. Mientras no se descubre el origen de la tensión va a estar allí. Porque el cuerpo está haciendo su trabajo de protección, de cuidado, aunque no me guste. En la otra vertiente tiene que ver con el movimiento, pero si quieren ahorita lo comentamos ¿Quieres que lo comente de una vez, el tema del movimiento? El movimiento, y después podemos pasar al siguiente segmento. Okay. La otra modalidad que hacemos, y lo hacemos en clases semanales, es el movimiento. Ahí exploramos un poco este contacto, no a este nivel profundo, porque este nivel profundo requiere pues soledad, privacidad, ¿no? Es un trabajo en grupo, pero usamos el contacto, la sensibilidad, el movimiento, la relajación, para entrar y explorar los músculos, las articulaciones, e ir viendo dónde están estas tensiones crónicas que han creado en mí incluso un hábito corporal, una postura ante la vida. Y bueno, volvemos a tocar, nos confrontamos con esas posturas ante la vida que yo he creado, no porque así nací, sino porque tengo que sobrevivir. Entonces la persona defensiva dice, no, pues yo así nací, no, así no naciste tan suavecito como cualquier bebé. Algo ha pasado en tu vida que tuviste que aprender a defenderte y crear esas corazas. Esta persona que no le sale la voz, no, así no naciste, nada más hay que oír el llanto de un bebé que se oye a 3 kilómetros. No, ¿qué pasó? Que tienes que estar reprimiendo en tu garganta, en tu diafragma, para que no salga tu voz con la potencia que tiene. Y entonces vamos analizando desde el cuerpo, no desde la mente, explorando, y la realidad es que todo mundo termina una clase relajado, sonriente, con una sensación de espacio, de que hay más espacio no solamente para expresar, sino para respirar desde allí.
para ser yo mismo, y como con esta, ¿cómo diría yo? Con estas preguntas, como con esta visión nueva de que podría yo no caer y no vivir dentro de ese patrón que yo me construí. Y eso ya es una gran cosa, que uno quite la identidad al patrón que se construyó y diga, yo podría haber sido otra persona. Incluso me puedo acordar que cuando era niña o niño, pues yo hacía otras cosas, ¿no? Me expresaba más libremente, llegaba, me movía. ¿Qué pasó con ese cuerpecito? ¿Qué pasó con esa capacidad de expresión? ¿Por qué ahora me cuesta trabajo saludar? Me da miedo que me vean. ¿Por qué ahora camino con esta rigidez? Y entonces decir, no es cierto, no es la edad, son tus hábitos corporales de tensión. Y esos se pueden modificar incluso a los 90 años, porque tenemos estudiantes y tenemos participantes de 90 años. Es importante hacer esta inversión de tiempo, de recursos en nuestra salud y en nuestra mejoría. ¿Tú qué nos puedes decir de tus alumnos de 90 años que mencionabas? Es genial, porque nunca imaginamos que se pudieran estirar, que pudieran terminar con una mejor postura, que quitaran dolores crónicos de 30 a 40 años. Digo, no era nuestro objetivo cuando empezamos las clases con ellos, cuando se incluyeron al grupo que tenemos los jueves especialmente, es un grupo encantador. La verdad es que lo que queríamos era que detuvieran el avance de la edad y envejecieran mejor, pero la verdad es que ha sido muchísimo mayor el resultado. Se han enderezado, se sienten mucho más amplios, respiran mejor. Alguno de ellos le cambió la frecuencia respiratoria, el otro se le mejoraron los hombros. Estamos hablando de personas de más de 70 años hasta 93. Entonces, bueno, el tema es cómo quieres vivir. Si tú quieres vivir bien, tienes que cuidar todos los aspectos de tu vida. Y ojo, jóvenes, no porque ahora piensen que no es crónico, no tampoco es necesario acudir. Jóvenes, por favor, vengan desde ahorita, porque la ola es al revés. La ola nos dice que hay que moverse fuerte, que hay que tener cuadritos, que hay que hacer pesas. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros buscamos un trabajo desde la relajación, en donde moverse sea disfrutable. Moverse sea... Marion decía, muy bonito, decía que tu vida cotidiana sea como una danza, en donde estirarte a tomar un vaso o inclinarte a recoger una servilleta sean parte de esa danza, en donde no te mueras de dolor cuando te inclinas, cuando te estiras, cuando te acuestas. Entonces, podemos crear una vida distinta. Y además, un dato, quitamos el estrés, aprendemos a manejarnos sin esfuerzo, porque el esfuerzo está también muy valorado. Si te duele, mejor. Si lo haces más fuerte, mejor. Si sudaste medio litro, mejor. Aquí nadie suda. Digo, sudarán algunos, pero la intención no es esa. La intención es moverse para sí mismo, para ti, para tu bienestar, para descubrirte, para conocerte, para saber más de ti y para desplegar ese precioso potencial que tienes y que no tendría que quedarse guardado hasta la muerte. Entonces, jóvenes, cuando estábamos mencionando el tema de por qué es importante incorporarse, claro, de incorporar lo somático, que de repente se puede adquirir demasiada carga negativa al que tú te lo estés generando, y por otra parte que el trabajo con el cuerpo puede que se refleje más rápido en ocasiones, y sin descartar que una terapia de cualquier tipo que uno elija es complementaria y de mucha ayuda, pero que son procesos distintos. Vamos a velocidades diferentes, aunque aquí hemos hablado, Lourdes, sobre las pausas, sobre la tranquilidad. Que fíjate, si le das al cuerpo la posibilidad de soltar, lo hace muy rápido. El problema es que no le damos las pausas. O sea, en el momento en que tú descansas, todo el mundo hace... ¿Por qué? Porque es el momento en que el cuerpo puede verdaderamente hacer una respiración profunda. Ahora imagínate que crearas pausas durante tu día para soltar tensión, ampliar la respiración y tener un momento de decir cómo me siento. Esas pausas ayudarían inmediatamente a soltar la adrenalina, el cortisol, todas estas hormonas, y en su lugar fabricarías dopamina, oxitocina, que son las hormonas del bienestar. Con esos pequeños detalles, porque nuestro organismo tiene esos dos sistemas. El sistema que le llaman de la calma y del bienestar, bueno, de la calma y el contacto,
y el sistema, que le hablan de la lucha y del estrés, y los dos son necesarios. Entonces, en uno te viene persiguiendo un león y sales corriendo, entonces la sangre va a los brazos, a las piernas, el corazón se acelera, necesitas más oxígeno porque necesitas salir de esa emergencia. Aquí sería un camión o el micro cruzando la calle. Exacto, cualquiera de estas cosas. Pero bueno, ya pasó el evento. ¿Te sientas y recuperas nuevamente tu centro? ¿O te quedas con ese estrés, el susto, el diafragma contraído, la respiración contenida y el corazón desbocado?